y vamos a maximizar. A ver, por el chat, por favor, me avisan si es que se observa la imagen. ¿Sí? ¿Se observa? A ver, me respondió un joven. Y me dice que... No, hoy no puedo ver. Chat. Ya, entonces voy a... Acá estamos. Ya, creo que sí, ¿no? Sí se observa. Entonces, vamos a ver, mire, los bienes económicos. Los bienes económicos, a diferencia de los no económicos, ¿qué sucede con ellos? Estos tienen diferentes características, ¿no? Primero, que la naturaleza contribuye, pero no los genera directamente, ¿no? Es el ser humano, a través de una organización, ¿no? Una planificación de la producción, es que lo va obteniendo. Según la teoría neoclásica, estos bienes serían escasos, no alcanzarían para todos, por lo tanto hay que escoger, ¿no? Ahí está la ciencia de la elección, ¿no? Hay que escoger entre uno o dos de ellos. Tienen sus dueños, sus propietarios, para lo cual está la propiedad privada, están los certificados, las constancias, los títulos de propiedad. Tienen un valor de uso, es decir, una utilidad, ¿no? Sirven para, por ejemplo, ese aparato que ves ahí en la imagen, ahí puedes observar la utilidad que tiene, ¿no? De preparar los alimentos, en este caso los jugos, ¿ya? Tiene un precio, 100, 200 soles, un aparatito como este de alta tecnología. Y supuestamente es difícil de conseguir, ¿no? Claro, va a demandar trabajo conseguir casi 200 soles para comprar este aparato, ¿no? Y no es el único, son varios aparatos que necesita un hogar normalmente, ¿no? Un televisor, los celulares, una computadora, un microondas, bueno, y tantas cosas más para hacer la vida más llevadera, ¿ya? Ahora, los bienes se van a clasificar según varios criterios, ¿eh? Por ejemplo, según su naturaleza, tenemos los bienes materiales, también llamados tangibles. ¿A qué nos referimos? Son aquellos bienes que pueden ser percibidos por nuestros sentidos. Lo podemos ver, tocar, podemos sentir, podemos sentir la, eh, todas estas características, ¿ya? Por ejemplo, una máquina de remallar, como estamos viendo ahí en la foto, ¿ya? Los bienes inmateriales no se pueden tocar, no se pueden sentir, claro, sí se pueden ver, pero se reflejan en las teorías científicas, en las fórmulas matemáticas o químicas. Por ejemplo, esa vacuna que va a salir es justamente una fórmula química que muchos países quisieran negociarlo, ¿no? Pero otros países como Rusia y China, van a entregarlo a los estados para que se administre a través del sistema de salud público. Claro, seguramente es un costo para el gobierno, pero como una vacuna normalmente, ¿no? A la población. Ya. También las marcas de los aparatos, esas marcas como BlackBerry, Nokia, ¿no? LG, Sony Ericsson, Samsung, son marcas que hoy tienen mucho valor económico, se puede negociar, entre ellos tratan de comprarse, venderse, etcétera, ¿no? Entonces son una cantidad ilimitada de marcas a nivel mundial, ¿no? Esto solamente es el caso de los celulares, ¿no? Imagínate si hablamos pues de los televisores, hablamos de los carros, ¿no? De los autos, hablamos de los aviones, uy, las marcas y fórmulas se incrementan. Mira, por su función o relación con la producción tenemos dos. Los bienes intermedios, estos deben ser transformados previamente para ser utilizados. Por ejemplo, la harina de trigo. Ese costal, ¿no? No es un kilo, ¿no? Imagínate que sea un costal, ¿no? Un costal de trigo va a ser utilizado para la farmacia, para las panaderías, ¿no? La harina de trigo en costal. También le llaman bienes presatisfacientes. Ahora, los bienes finales, estos se encuentran listos para ser consumidos ya. Por ejemplo, estos panes que han salido de la panadería, esa leche que está lista para el desayuno, ¿no?
Ahora, según su utilización o destino, tenemos dos. Miren, los bienes de consumo. Estos bienes satisfacen directamente las necesidades de las personas. Por ejemplo, un buen alimento, como el que estamos viendo ahí, que es un plato de comida, una patasca, o también nuestra necesidad de conocer la economía a profundidad a través del libro más famoso de economía contemporánea, ¿no? Que es El Capital del alemán Carlos Marx. Sí, son tres tomos de lectura obligatoria. Ahora, los bienes de capital son los bienes de producción. ¿Para qué se usan? Para crear otros bienes. Generalmente los usan las empresas. Por ejemplo, materiales de construcción. Ahí también una empresa de construcción utiliza el cemento, las herramientas, los ladrillos, los pegamentos, la pintura, ¿no? Y diferentes herramientas. Así también cuando se va a hacer pues algún producto en carpintería, necesitamos todos estos bienes que ves acá. Eso se llaman bienes de capital, ¿ya? O también, ya si es algo más grande, como la minería, la gran minería de los grandes monopolios, grandes empresas transnacionales, como Shogun de China, como Yanacocha de Estados Unidos, Perú, como Pirina de Canadá, y así, ¿no? O Volcan de Estados Unidos. Entonces ellos necesitan estas máquinas, miren, unas máquinas impresionantes, de alta tecnología, con unos motores, bueno, pues, ¿no? A todo dar, unas llantas de más o menos 2 pisos de alto. Esta máquina mide más o menos 4 pisos a 5 pisos de altura, ¿ya? Y es manejada por un chofer y su asistente, ¿no? Y por lo tanto va a desplazar la mano de obra, ¿no? Que normalmente sería pues un volquete normal, ¿no? Entonces esta máquina de alta tecnología trabaja por 20 volquetes, sí, porque el nivel de carga es impresionante, ¿no? Es muy grande. Ahora, por su duración tenemos los bienes fungibles, que son bienes que solamente se usan una vez. Por ejemplo, las bebidas, las limonadas, los jugos, ¿no? El café, la leche, ¿no? El yogur, etcétera, etcétera, se utilizan una sola vez nomás, ¿ya? Una vez preparados, se empiezan a descomponer rápidamente y no pueden esperar mucho tiempo. Por ejemplo, un jugo surtido, tiene que ser consumido pues, solamente en minutos, ¿no? De lo contrario ya pierde todos sus nutrientes, ¿no? Un jugo de naranja, por ejemplo, ¿no? Máximo 5 minutos, ¿no? Lo demás ya es una bebida, pero con pocos nutrientes. Las materias primas, sí, son bienes, como hemos señalado, los bienes fungibles, ¿no? Las materias primas duran poco tiempo. Por ejemplo, ahí ves el petróleo, ¿no? Ves el maíz, el café, etc. Para los bienes infungibles, estos se utilizan varias veces, ¿no? Se utilizan, son permanentes, ¿no? Duran más tiempo estos bienes. Por ejemplo, un motor de un automóvil, ¿no? Se conoce también como los bienes duraderos, ¿ya? Puede ser también por su situación jurídica. Tenemos el Código Civil Peruano del año 84, ¿ah? ¿Ya? Ahí se va a establecer dos tipos de bienes, los bienes muebles y los bienes inmuebles. A ver, ¿qué son los bienes muebles? Según el Código Civil, en el artículo 130 de este código, dice que es un bien mueble aquel que se puede trasladar de un lugar a otro con facilidad y sin ser destruidos. Pueden ser los vehículos terrestres de cualquier clase, pueden ser trailers, pueden ser autos, pueden ser camiones, booster, etc. La fuerza de la naturaleza, que son susceptibles de apropiación, por ejemplo, las ondas electromagnéticas que utilizan las compañías telefónicas, ¿no? Movistar, etcétera. Eso es un bien mueble, ¿no? Con determinados valores económicos y que el Estado lo administra, ¿no? También la electricidad, así también la construcción en terreno ajeno, hecha con un fin temporal. Los títulos de valor de cualquier clase, acciones, bonos, letra de cambio, ¿no?
y los derechos patrimoniales de autor. Los derechos de autor, derechos intelectuales, ¿no? De inventor, de patente, marcas, nombres y otros similares. Estos serían los bienes muebles, ¿ya? Que estamos mencionando hace un momento. Ejemplos, ahí están los bienes muebles, un automóvil, un celular, los equipos del hogar, la ropa, etcétera. Ahora, los bienes inmuebles, estos no pueden ser trasladados de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque se podrían deteriorar o destruir. ¿Ya? Ejemplos, el suelo y el subsuelo. ¿Ya? También el mar, los lagos, los ríos, los manantiales, las minas, canteras, depósitos de hidrocarburos, ¿no? O sea, las zonas de petróleo, las naves y aeronaves, ¿no? Los aviones, los barcos, los pontones, plataformas, edificios flotantes, las concesiones, ¿no? Que se han entregado, por ejemplo, a Telefónica, ¿ya? A Enel o Enel, etcétera, ¿no? Y los derechos sobre inmuebles se inscriben en los registros. O sea, todo esto que vemos acá se registra o se inscribe en los registros públicos, ¿ya? Así, son los bienes inmuebles según el Código Civil de 1984. Por ejemplo, las casas, los terrenos, ¿no? Los departamentos, los garajes, aviones, etcétera, etcétera. Ahora, por su relación que va a surgir entre ellos, tenemos los bienes complementarios. Estos se usan conjuntamente. Por ejemplo, el pan y la mantequilla, ¿no? El zapato y los pasadores, ¿no? También se llaman bienes de demanda conjunta. El café y el azúcar, el pan y la mantequilla, el pantalón y la correa, el cuaderno y el lapicero, el DVD y el televisor, etc. Los bienes sustitutos, estos se van a reemplazar, ¿no? ¿Y por qué? Porque satisfacen la misma necesidad. Así es, son también llamados de demanda rival. Ejemplo, el café o el té. La carne de pescado, esta carne rica, o la carne de pollo. El gas o y bueno, kerosene ya no existe, ¿no? Puede ser otro combustible, la electricidad, puede ser el microbús o una combi, ¿ya? Un refresco o una bebida gaseosa. ¿Ya? Estos son los bienes sustitutos. Por su relación con el ingreso, o sea, con nuestro salario, que puede ser salario alto, bajo o medio, está el bien inferior. El bien inferior se refiere a un bien que es barato, ¿ya? Que no cuesta mucho. Entonces nosotros lo compramos bastante este bien cuando ganamos poco. ¿Y cuánto es ganar poco en el Perú? 600, 700 dólares mensuales, ¿ya? Y ojo, está por debajo del salario mínimo legal. Según la ley, el salario mínimo que deberían pagarte es de 930 soles. Sin embargo, la gran mayoría de peruanos vive con 500. Ahora, en esta cuarentena, los salarios han disminuido más todavía. La mayoría de trabajadores peruanos ya reciben casi la mitad de su salario. Sí, sí, la situación es lamentable, crítica, y el Estado solamente llega a un porcentaje mínimo de la población con los bonos de quédate en casa, ¿no? De 380 soles, y hoy día un bono también de 760 soles, ¿bien? Entonces, muchachos, así vemos cómo es que con poco salario, con bajo salario, vamos a incrementar nuestro consumo de bienes inferiores, que son conocidos como los bienes baratos. Por ejemplo, estas sandalias que vemos costarán, pues, ¿cuánto? 10 soles, ¿no? 15 soles. O hay otras sandalias más baratas todavía, de 5 soles, ¿no? Zapatillas de 12, 15 soles. Entonces, esos son los bienes inferiores, ¿ya? Ahora, un bien Giffen es una excepción al bien inferior. ¿Por qué? Porque es un bien que aún así suba su precio, la gente va a consumir más. ¿Por qué? Porque son bienes fundamentales. Por ejemplo, el azúcar, la sal, ¿no? Y sobre todo la insulina. Este bien se sube de precio, la gente va a seguir comprando y más, porque de eso depende su vida, ¿no? Hoy día hay muchos bienes que se han convertido en bienes Giffen, ¿no? Por ejemplo, los balones de gas, y así. Estos balones de gas tenían un precio
al alcance de mucha gente, pero hoy día ha subido el precio, estamos hablando de 200, 300 soles, un balón de gas que costaba mayormente 40, 50 soles. Entonces, ¿qué va a pasar? La gente está comprando, haciendo colas, juntando dinero donde se pueda, y porque eso depende de la vida de sus familiares, ¿no? Así es. Así está la situación de especulación en el Perú, sin que intervenga pues el Estado. Indecopi, ¿dónde está? ¿Dónde está Indecopi? No hace nada al respecto. Ahora, los bienes normales son bienes más caros ya. ¿Por qué los compramos? Porque va subiendo su precio. O sea, nuestros ingresos van aumentando. Por ejemplo, ya cuando ya somos profesionales y trabajamos en una empresa grande, ya no nos pagan una propina, ya no nos dan un sencillo, sino ahora ya recibimos un salario más grande, ¿ya? Entonces, así se va a producir estos bienes, ¿ya? Entonces, son bienes normales, aquellos que compramos cuando los ingresos van aumentando, ¿ya? ¿Listo? Así es. Por ejemplo, vamos a ver acá un par de zapatos. ¿Y cuál sería el bien inferior para los zapatos? Las sandalias, las zapatillas de 15, 20 soles, ¿no? En cambio, un par de zapatos está bordeando los 100 soles, ¿ya? Entonces los compramos cuando ganamos más dinero. Un televisor, ya es un bien normal. Un automóvil, ¿no? Ya, ahora, ya la parte ya final de nuestra clase sería la que corresponde ya a lo que es los servicios, ¿ya? Más bien hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta de los jóvenes postulantes? ¿Sí? A ver, plantear alguna duda, pregunta, muchachos, para poder conversar. A ver, así, acá está. Ya. Han participado varios, ¿no? Sí, muy bien, gracias por avisarme. Ya. Ahí está, sí, exactamente los insumos. Ajá. 930 es el ingreso, el salario mínimo mortal, perdón, mínimo vital, ¿ya? Ya, ajá, demanda inelástica, muy bien, esos serían los bienes, el IFE, ¿no? El balón de gas, el oxígeno, ajá, muy bien, muchachos, ¿ya? Entonces, ahí muchos jóvenes están complementando la explicación a través de sus opiniones, que son justamente sobre lo que estamos hablando, ¿ya? Vamos a terminar entonces con esto de los servicios, ¿ya? Que son, como todos sabemos, los servicios son actividades económicas, ¿ya? Que van a realizarse y se van a consumir en el acto. O sea, no puedes guardarte un servicio para mañana, ¿no? Un servicio de peluquería no puedes decir para mañana, ya va a ser, lo compro, pago ahora y mañana, no, si lo pagas ahora, lo vas a recibir ahora, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un servicio de transporte, ¿no? Pagas tu pasaje y dices, no, mañana voy a irme en el carro. No, no, no. Se paga el transporte, el pasaje, y en ese momento uno se traslada de un lugar a otro, ¿ya? Entonces sí, estas actividades económicas están destinadas a la satisfacción de nuestras necesidades. Los servicios son a nivel nacional. Hoy día, a través de las redes sociales, a través de las aplicaciones, podemos ir de un lugar a otro lugar, ¿ya? También se consideran como finales si satisfacen inmediatamente una necesidad, o intermedios si forman parte del proceso de elaboración de un bien. Mira, algunos ejemplos de la vida diaria. Por ejemplo, uno, el servicio de transporte. A ver, ¿qué empresa te viene a la mente? El Metropolitano, ¿no? O el Chosicano, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que nos facilitan la vida, puesto que nos llevan a los lugares donde antes estudiábamos, que era la academia. Ahora estamos en nuestros hogares ya, ahí recibiendo la clase, recibiendo los materiales virtuales, ¿no? Pero antes no. Antes de esta cuarentena teníamos que tomar los carros para ir a la academia. Los que ya ingresaron se llevan a la universidad, los que ya trabajamos nos vamos hacia nuestro centro laboral. Otro ejemplo es el uso de las telecomunicaciones, las llamadas, ¿no? Las videollamadas,
el WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿ya? Los mensajes de texto que son tan comunes hoy día. Tercero, el servicio de educación en el nivel primaria, secundaria, preuniversitario y universitario, entre otros, porque la cantidad es enorme de los servicios educativos. Otro servicio es la atención médica. Por ejemplo, estamos mal del estómago, tenemos una infección, nos vamos a emergencia, ¿no? Y ahí nos atienden con ciertas medicinas. En los centros hospitalarios, si tenemos un poco más de economía, nos vamos a una clínica, porque ahí todo es más caro ya, todo es más caro, ¿ya? Y hoy día, pues, aprovechándose de la crisis sanitaria, cobran miles de soles, ¿no? Un tratamiento de coronavirus en una clínica está entre 100 a 150.000 soles, ¿no? Con todas las medicinas y todo el tiempo que uno está en esos centros privados, ¿no? Por ejemplo, esta empresa, el Metropolitano, ¿no? Que intenta subir los precios por esta situación que vivimos, ¿no? Otro ejemplo, las telecomunicaciones, Movistar, claro, ¿no? La señal de internet, como a veces se cae, a veces nos quedamos sin internet en plena clase. En plena clase el internet se cae, se cuelga y algunos piensan que el profesor no está dictando la clase, pero él sigue hablando, pero el internet se ha cortado, ¿ya? Entonces ese es el detalle. También los servicios médicos, como hemos dicho, ¿no? Personas muy especializadas, ¿no? Que están realizando diferentes intervenciones quirúrgicas, consultas, recetando medicinas, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora, las características de los servicios, primero que son inmateriales, o sea, no tienen existencia física. Por ejemplo, lo que hace un peluquero no existe en realidad, pues, no, o sea, físicamente hablando, sino que él es el que brinda el servicio, ¿ya? Pero el servicio de peluquería no tiene un color, sabor, nada de eso, ¿ya? Son intangibles los servicios, ¿ya? Segundo, ni bien se brinda el servicio, se consume inmediatamente, no se puede guardar para otro día, ¿ya? Por ejemplo, esta clase ya no se puede hacer con la misma característica en otro momento. Podrán escucharlo, verlo, ¿no? Pero así con esta interacción con unos jóvenes que están participando por el chat es imposible de repetir. Su prestación, o sea, la ejecución de un servicio requiere de otro bien. Por ejemplo, el servicio educativo que brinda la academia requiere de los equipos que estamos usando, ¿no? Ahora, equipos personales de cada profesional, de cada postulante, ¿no? Ahí en su casa, tener su computadora, una línea de internet adecuada, ¿no? Con una velocidad más elevada para que podamos recibir los materiales, textos, ¿ya? Entonces, muchos de ellos requieren de cierta especialización y estudio previo. Por ejemplo, miren, para asesorar el tema vocacional de nuestros postulantes, necesitamos a alguien que se haya preparado en ese campo, un psicólogo, por ejemplo, un psicólogo educativo. Ese profesional, ese especializado va, le toma una prueba al postulante, tiene sus pruebas y determina cuál sería su orientación vocacional, ¿ya? No estamos hablando de que él va a decir qué carrera vas a seguir, sino que él te orienta, ¿no? Te explica, oye, tus características van a ser, tienes apego a estas actividades, ¿ya? Ahora, los servicios se clasifican siguiendo dos criterios, ¿no? Uno es según quien los brinda, ¿ya? Ahí están los servicios privados. Los servicios privados, estos van a ser administrados y organizados por las personas de manera particular, ¿no? Son las empresas privadas las que van a brindar este servicio, cuyo objetivo es principalmente obtener lucro, ganancia, beneficios, ¿no? Sí, ejemplos, universidades particulares, las clínicas más caras del Perú están acá, ¿no? En este caso, aprovechándose de la crisis sanitaria, como hemos mencionado hace un momento, los cines que ya han dejado de funcionar, los restaurantes, centros comerciales que están funcionando en su totalidad, ¿no? Las agencias de viaje, los hoteles también que han paralizado, pero
para que no quiebren muchos hoteles, el Estado ha asumido el hospedaje con algunos pacientes que se están hospedando en los hoteles más caros del Perú, en San Isidro, Miraflores. A ver, esta es la universidad más cara del Perú, no, donde todo es lujo, lujo total, la Universidad del Pacífico. ¿Sí? ¿Alguien ha ido? ¿Ya? Entonces, en cambio, los servicios públicos, estos son administrados, organizados por el Estado peruano. ¿Y a través de qué? A través de los recursos de la población, que son recaudados a través de los tributos. Sí, a través de los tributos, el Estado puede tener los recursos para abrir estos servicios, ¿no? Que no tienen como fin el lucro, tienen como fin principal es dar un servicio a la población, satisfaciendo sus necesidades, en este caso, secundarias, ¿no? Como, ¿cuáles son? La educación, pues, ¿no? Por ejemplo, acá vemos el caso, pues, de la enseñanza superior, ¿no? Donde el Estado invierte en mucho capital para construir las instalaciones de la universidad pública, ¿no? Los pabellones, las aulas, las bibliotecas, el comedor universitario, la vivienda, centros de cómputo, multimedia, equipos de todo tipo en la universidad, ¿no? Hoy día están ahí sin uso, ¿no? Y también San Marcos se prepara, ya han empezado las clases virtuales en San Marcos. Y ahí así todas las universidades están en ese tema. Entonces, el Estado utiliza recursos de la población, para eso han sido contratados los funcionarios públicos, y no es una dádiva ni es un regalito que ellos nos dan, sino que ellos están administran nuestra plata y de esa manera ellos pueden abrir estas empresas públicas, ¿no? ¿A través de qué? Del gobierno central, a través de la región, las municipalidades y empresas del Estado peruano. Ahora, según a quien se les presta, serían los servicios individuales, ¿sí? Los servicios individuales son aquellos que se prestan así de manera directa a una persona nada más. O sea, una persona es el beneficiario de estos servicios, ¿ya? Ejemplos: la atención médica a un paciente, la consulta a un psicólogo, un postulante va y le hace una consulta acerca de su tema vocacional, ¿no? Acerca de las técnicas de estudio, ¿no? La asesoría de un abogado a un procesado. Por ejemplo, una psicóloga evaluando a un niño, ¿no? Su psicomotricidad. Este es un servicio individual. ¿Ya? ¿Sí? También tenemos los servicios colectivos. ¿Qué sucede aquí? Aquí los beneficiarios, ¿no? Son mucha gente ya, son varios. Por ejemplo, las bibliotecas nacionales o populares. Ahí en foto tenemos la Biblioteca Nacional, donde muchas personas están satisfaciendo necesidades secundarias de estudiar, de mejorar, de conocer y ampliar su horizonte cultural, ¿ya? Los gimnasios, los colegios, el transporte, ¿ya? Entonces ahí tenemos estas características. Muy bien, si hubiese hasta ahí alguna duda, preguntas, vamos a pasar a marcar nuestras claves, ¿ya? Para lo cual voy a poner las preguntas en pantalla, así es. Vamos a colocar esas preguntas, deben estar por acá. Ya. Ahí están. Y así ya nos queda poco tiempo. Justo el necesario. Este es. Ya. Todos tienen, ¿no? Todos tienen ya sus materiales. Les envié por imagen para que puedan visualizarlo. Sí, estas preguntas están en el intranet. Ahí los coloqué, ¿ya? Entonces vamos a ir marcando. Bueno, creo que se puede observar, muchachos. Se ve las preguntas. A
ver, alguien que me confirme, por favor. Ya, Gabriel, voy a subir las diapositivas para que puedan descargarla. No hay problema, chicos. Ya, sí, sí se ve, muy bien. Ya, entonces, como ya podemos observar acá, leemos la primera pregunta, que es una pregunta de eco bastante amplia. Mira, sí, el tiempo ya se está yendo. Y ahí la pregunta nos dice acerca de la distribución de la pobreza y el hambre es desigual. ¿Sí? El mapa de la pobreza de 2015 está configurado de la siguiente manera. Las regiones de Asia y Pacífico son las zonas donde hay más hambre y pobreza crónica, con alrededor de 642 millones de personas. En África subsahariana, 265 millones. 53 millones en Latinoamérica y el Caribe, 42 millones en África del Norte y 15 millones en países desarrollados. El problema es más complejo porque no es que falten alimentos, ya que a nivel mundial aún son suficientes. Uh-huh. Así es. Entonces, si no faltan alimentos, ¿por qué hay hambre y pobreza? A ver, ¿cuál es la clave que están marcando los jóvenes postulantes? A ver. Sí, muy bien, muchachos. Exacto, ajá. Exacto, cachimbo. Muy bien, cachimbo. Marcamos esta clave que estamos acá, ¿ya? La mayoría es pobre y no puede acceder a estos productos. 2. El gobierno promoverá este año la construcción de 54,000 viviendas. Y si hablan de viviendas, están hablando de qué necesidad. A ver, ¿quién ha marcado? Ajá, las necesidades primarias. Excelente, muchachos. Excelente. ¿Ya? El uso de las redes sociales y aplicaciones en el smartphone requieren del acceso de Internet para su ejecución. Esto nos demuestra que, a ver, que los bienes o las necesidades son complementarias. Correcto, muchachos, muy bien. Son necesidades que al ser satisfechas de manera oportuna, contribuyen con el bienestar y desarrollo de la persona a nivel de su calidad de vida. Lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Esto que hacemos ahora, que es una preparación preuniversitaria, que tiene que ver con las necesidades secundarias. Muy bien, muchachos. Ajá. Todos están con las claves correctas. Sí. Y aquí vendría la quinta. El desarrollo tecnológico, las nuevas demandas del usuario y la globalización han llevado a que la telefonía evolucione de forma vertiginosa. ¿Esto qué demuestra, muchachos? Ajá, muy bien. Sí, Perleche, Huanca, Cuya, Toledo, Cruz. Sí, muy bien. Aspur, López, todos con la clave correcta. Muy bien. Son ilimitadas en número. La holgura como nivel de consumo nos muestra una intencionalidad de las familias en satisfacer en la medida de lo posible las necesidades. La holgura es tener un poco más de dinero, ¿ya? ¿Para qué? Ya no solamente para alimentarnos, sino ahora sí, es para estudiar, para viajar, para conocer, ¿no? Sí, es la letra B. Son las necesidades, sí, porque holgura es tener un poco más, no es ser millonario. Ser millonario ya es las necesidades terciarias, ¿no? En cambio está diciendo holgura, ya, un poco más de dinero. 7. En el sentido estricto puede decirse que producción económica es cualquier actividad que sirve para las necesidades humanas creando mercancías. Entonces, esto se refiere a que la cantidad de productos que están en disposición para el consumo, en la letra C. 8. Los bienes económicos generados para ser intercambiados se llaman mercancías. Muy bien, mercancías. Si A y B son bienes sustitutos, ¿qué sucede con la demanda de A si aumenta el precio de B? Sí, esta va a aumentar, ¿no? La letra E. Y de ahí ya nos vamos a la pregunta 10. Sí, es un bien cuya demanda disminuye cuando aumenta la renta, cuando aumenta tus ingresos. Esos son los bienes inferiores, ¿ya? 11. Si una disminución en el consumo del bien Y causa una disminución del consumo del bien X, entonces se puede afirmar que estos bienes se usan conjuntamente, por lo tanto son complementarios. 12.
son aquellos bienes que intervienen en el proceso productivo, constituyéndose materialmente en el producto acabado, ¿sí? Son los bienes conocidos como insumos, ¿no? O intermedios. Así es. La disminución del precio, pero mira, la 12 está hablando de aquellos que intervienen en la producción y se constituyen en el producto acabado. Por ejemplo, la harina se constituye en el producto acabado, que es el pan. Por eso hablamos de bienes intermedios. La disminución del precio del producto M genera el aumento de la demanda del producto N. Entonces, el producto M y N son bienes sustituibles, ¿no? Son bienes sustituibles. Letra B. 14. Siendo el café y el azúcar bienes complementarios, si el fenómeno del niño produce graves daños a la costilla de azúcar, ¿cuáles serán sus efectos? Sí, ¿qué va a pasar con el café? Va a disminuir, ¿sí? Disminuye el gasto en café, la gente ya no va a comprar café. Y último, ya, son aquellos bienes que al aumentar el ingreso, la cantidad demandada de este disminuye. Los bienes inferiores. Muy bien, muchachos, ahí hemos cumplido ya las y nos volvemos a encontrar la próxima semana, ya, siempre estudiando, repasando, ya. Voy a colocar las diapositivas en la plataforma. Gracias, cuídense mucho, nos estamos viendo. Saludos a todos, ¿ya? Sí, saludos. Listo. Cuídense. Chao, chao, chao.